Ahí, esto es Increíble. lo que va a ser Chalatenango, un lugar completamente diferente donde se va a realizar o donde será la próxima sede de la Universidad del Salvador. Y es interesante cómo piensa el presidente de la República. Quitas un lugar donde antes era espacio para el crimen, para delitos, y lo convertís en un espacio de educación y futuro. Sin duda, es increíble, lo deja uno sin palabras todo esto, porque también uno lo siente y lo vive como salvadoreño, ver todo esto que tal vez mucha de la gente que nos está viendo diría es impresionante, porque nunca pensamos que tal vez esto iba a pasar. Y hoy las decisiones se toman, hoy se están haciendo realidades todo lo que la población necesita, y eso es lo que el señor presidente de manera obviamente escalonada vamos a ir haciendo, pero desde ya decirle que esto es un proyecto, es un plan muy articulado que llevamos, obviamente, tienen que entenderlo. Y es que también hay que decir algo, ¿cuál es la mejor forma en evitar el hacinamiento? Y la vez pasada lo hablábamos dentro de una entrevista. La mejor forma de evitar el hacinamiento no es construyendo más centros penales. La mejor forma, porque así lo mandata en realidad la Constitución y como debe en realidad de ser, con metodología, la mejor forma de evitar el hacinamiento es que no haya más criminales. La mejor forma de evitar el hacinamiento es que cuando una persona entre a la cárcel salga con rehabilitación y reinserción, que ya no salga con la necesidad de delinquir. Esa es la mejor forma de rehabilitación, pero ¿con cuáles estándares nos dejó los 30 años, 40 o todos los años de los gobiernos anteriores? Más cárceles, más cárceles. Más cárceles, y no solo eso. 9 de cada 10 salvadoreños que salía de la cárcel volvía a entrar con un 90% de reincidencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos rehabilitando personas para que cuando pase su estancia dentro de la cárcel, salga otra vez a la sociedad, lo reciba de una buena manera, que lo hablábamos en la entrevista anterior, claro. Que se están rompiendo esos estigmas que existían antes para con la población carcelaria, que están teniendo segundas oportunidades. ¿Y qué va a pasar en eso? Esos indicadores van a bajar, los indicadores de reincidencia de una persona que estuvo dentro de la cárcel, reincide para ser, van a bajar totalmente. Y esa es la mejor manera de evitar, obviamente, el hacinamiento. Ok. Es importante también, antes de pasar a otros temas, es importante también hablar sobre el tema de la señal. Es decir, a esta hora de la noche ya hay señal alrededor de los centros penales. Sin duda, ya podemos decirle, Ex-centros penales, perdón. Ex-centros penales, correcto. Ya el señor presidente también nos dio la instrucción de hacer las coordinaciones con todas las instituciones y ya se habló con el superintendente de la CIGED, Manuel Aguilar, y evidentemente pudimos constatar, incluso ya cuando salimos de Sonsonate, pudimos constatar que ya había señal, ya no va a haber mayor afectación, incluso dentro de las 24, máximo 48 horas se va a normalizar mucho mejor, obviamente porque también las telefónicas tienen que aumentar la potencial que tienen de la antena más cercana de señal, que a raíz del llamado que se hizo por parte del señor presidente para bloquear la señal, se bajó la potencia de eso, entonces eso es lo único que falta, pero sí, ya salen llamadas, ya hay datos, tal vez un poquito va a haber de interferencia, pero se va a normalizar en 24 o 48 horas, ya hay señal. Por supuesto, es importante decirlo. Hoy también fue de noticias positivas, sobre todo para el personal penitenciario, es que unas horas antes precisamente que se diera este anuncio por parte del presidente de la República, ustedes como autoridades entregaban uniformes al personal penitenciario. Tal vez si nos cuenta sobre esta entrega. Mira, qué importante, verdaderamente, y lo podemos decir, y estuvimos con el señor ministro, Gustavo Villatoro, es importante esto, y el señor presidente siempre lo ha dicho, la dignificación del personal de seguridad. La policía, la Fuerza Armada está haciendo un trabajo tremendo en el plan control territorial, y dentro del control de las cárceles, nuestros agentes penitenciarios están haciendo un arduo y un gran trabajo. Debemos de reconocérselo, ¿sabes? Y esto es bien importante, y esto solo lo sabe alguien que trabaja en centros penales o alguien que conoce a una persona que trabaja ahí. Los uniformes que tenían ellos, sin irrespetar obviamente a los estudiantes, ¿verdad? Pero eran prácticamente pantalones de uniforme de escuela, eran camisas normal, no adecuado para el trabajo. No era adecuado para el trabajo. A 2 semanas de que se los daban los uniformes, lo andaban rotos de todas partes, de las rodillas, entre otros. Y el señor presidente nos dijo,
necesita uniformes que verdaderamente dignifiquen el trabajo de ellos. Ya hoy ya tienen un pantalón comando, la misma tela que ocupa la Policía Nacional Civil para todas sus prendas, ya algo más adecuado para realizar su trabajo. ¿Qué tipo de características son los que tienen? Imagino yo que son un poco más frescos, tomando en cuenta que ellos Correcto. pasan en el sol. Sin duda, y es más resistente también, debemos decirlo. Ya es para hacer algún tipo de movimientos muy diferentes, obviamente, por lo que requiere el tema de seguridad. Y esa es la más, es comando, o sea, ya incluso los mandamos a hacer, donde hace los uniformes la Fuerza Armada, tiene la misma calidad, obviamente, también de eso. Ellos lo agradecieron. No solo hemos dado este tipo de uniformes, si tú ves también ese Cocoa, de igual manera lo damos, y uno lo van a ocupar tanto de lunes a jueves. Eso ya ha sido también notificado a los diferentes lugares de seguridad, y el fin de semana van a dar el otro uniforme. Entonces eso es bien importante porque destaca también, levanta la moral muchísimo. Hablamos también de los 2 bonos que ha dado el señor presidente, y uno de las personas que ocupó la palabra para agradecer, dijo desde hace más de 10 años, en el 2009 dicen que fue el último aumento del salario que habían percibido, que era de $50, y el señor presidente no solo los aumentó 100 el primer año, sino que otros 100 ya este año, y eso tiene la moral muy alta. Eso es muy importante, hay que destacarlo, porque parte de este gran trabajo, y se los mencionamos a cada uno de ellos, no podemos bajar la guardia. El plan control territorial tiene una arista muy fuerte y un pilar fundamental, que es el control de las cárceles. Más de 1.600 privados de libertad fueron trasladados del Centro Penal de Chalatenango a otros centros penitenciarios en el año 2019, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la clausura definitiva. El movimiento de los privados de libertad también forma parte de las acciones que ejecuta la Dirección General de Centros Penales, de clausurar instalaciones penitenciarias de lugares de alta concentración de personas, bajo los componentes de orden, control y disciplina. Tras el cierre y demolición se adecúan las condiciones de las instalaciones para construir un campus de la Universidad de El Salvador. Las autoridades afirman que la existencia de penales dentro de las ciudades, muchos construidos hace décadas, no corresponden a las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas. Tras el cierre del penal de Chalatenango, el Ejecutivo prevé llevar mayor desarrollo local y educación para las nuevas generaciones, especialmente en la zona norte del país. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. No. A ver, Armando, muy interesante la apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele, obviamente a través de la Dirección General de Centros Penales que dirige Osiris Luna, que estuvo hace unos momentos acá. Digo muy interesante porque definitivamente, y te lo pongo con un ejemplo, con una vivencia muy personal. Cuando era fiscal me tocaba en algunas ocasiones ir a realizar diligencias o reconocimientos, y lo pongo con un ejemplo muy palpable, al Centro Penal de Cojutepeque. Se daba una situación muy particular. Lo que era antes el Centro Penal de Cojutepeque, que es el antiguo cuartel, colinda en la parte de atrás con la alcaldía municipal. Entonces, muchas personas ingresaban a la alcaldía como que iban a realizar un trámite y arrojaban objetos ilícitos hacia el muro del centro penitenciario, y obviamente ahí se producía un fenómeno que obviamente nos llevaba a que definitivamente el centro penitenciario de Cojutepeque en aquel momento era un foco para atraer la comisión de nuevos ilícitos. Entonces, ahora, al darle una nueva dimensión, al sacarlos, al tener una planificación donde el centro penitenciario ya no va a estar en la cabecera departamental, definitivamente que el presidente le está apostando a una nueva visión, un nuevo enfoque. Por un lado, démosle condiciones a los internos para cumplir, como ya lo decía, con el mandato constitucional de la resocialización y la reeducación. Y por otro, Armando, evitamos la comisión de delitos, porque eso obviamente es algo que no se puede evitar, es algo que siempre va a ocurrir mientras estén en las cabeceras. Pero cuando lo sacamos de las cabeceras, lo sacamos de las ciudades, entonces de alguna manera, y una manera muy significativa, estamos reduciendo la posibilidad de comisión de nuevos delitos. No, y además también estamos apostando a temas como la educación, la tranquilidad de los ciudadanos que habitan alrededor de estos recintos carcelarios, y sobre todo el tema de la señal, que quieras o no también afectaba un poco, y otros temas también como
la creación o la llegada de nuevas inversiones locales en esa zona. Es que se genera un clima de confianza, se genera un clima de parte de la población, sobre todo de los que viven alrededor de estos centros penitenciarios. Se quita aquel miedo de que de pronto por tener una cárcel a la par o tenerla a un lado o tenerla detrás, se te puede generar alguna situación, tanto de parte de los familiares como de algunas otras personas que visitan estos centros penitenciarios. Ahora bien, con esta nueva visión, con esta nueva organización, estamos dejando en evidencia, yo creo que el presidente, a través de la Dirección General de Centros Penales, está dejando en evidencia que cuando se tiene un poquito de creatividad, cuando queremos hacer las cosas bien, Armando, definitivamente podemos hacerlas. Sacamos, insisto, digámoslo así, un imán de nuevos delitos y por otra parte generamos un sentimiento de mayor confianza de la población, que ya no tenemos una cárcel en medio del pueblo en este caso. Claro, y que obviamente también esto forma parte del Plan Control Territorial, este enfoque estratégico de control carcelario. Así es, ¿no? Definitivamente, o sea, el control es fundamental. Para que tú puedas controlar, debes atender a las condiciones físicas del lugar donde vas a tener ahí el centro de cumplimiento de penas. O sea, no solo es, bueno, elijo un lugar porque es amplio, porque es vasto, porque me da otras condiciones, sino que debe ser un lugar que sea seguro, que puedas controlar para una intervención inmediata, tanto de la policía, en su caso, si fuera necesario, o con un apoyo de la Fuerza Armada de llegarse a una situación extrema. Claro, y por supuesto la visión del presidente no solo va a crear estos espacios de educación y cultura en estos 6 recintos, sino a crear un sistema penitenciario sostenible. Decía el director de Centros Penales, la visión de este gobierno es crear ciudades como tal penitenciarias, donde adentro tengas pequeñas clínicas, pequeños hospitales, donde tengas también que ellos mismos cosechen y produzcan toda su alimentación. Y también el hecho de volverse útil con los diferentes talleres que se están realizando. No, definitivamente, o sea, los dos efectos. Por una parte, le demostrás a la población y a las nuevas generaciones, veamos, podemos reutilizar ese espacio que antes era una cárcel y le damos una nueva función, le damos una nueva dimensión. Y por otra parte, buscamos un espacio adecuado, insisto, para el cumplimiento de los fines constitucionales de la pena. Porque al final la pena no es un castigo per se, sino que tiene que ser una finalidad diferente en la que se pretenda reeducar y resocializar a los que se pueda todavía.